Aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús, mi Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias por tu gran amor. Gracias, Señor Santo y verdadero. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, a ti la victoria, a ti el reconocimiento, Padre. Gracias, mi Señor. Gracias. Te ruego que bendigas, Señor, al remanente, Padre, y a todos los que van a escuchar esta palabra. Una estrofa más de la caña cascada, Padre. Gracias, Señor, porque la caña cascada no quebrarás, ni el pábilo me apagarás, Señor, hasta que saques a victoria el juicio, y en tu nombre esperaremos nosotros, Padre, los gentiles, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor Santo. Gracias, bendito, gracias, precioso. Gracias, glorioso Señor, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, 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 Santo. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya, hermanos, paz de Cristo. Aquí estamos, bendito el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Permítanme tantito, hermanos. Déjenme ver si puedo encontrar una canción. Quiero la letra. Vamos. Búscame la letra de Por tu sangre. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. Ah, no, la otra. La otra, la que cantaron el domingo. Esa. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Discúlpenme, llegué y no tenía preparado para estar en el pizarrón, pero si Dios nos concede el día de mañana vamos a irnos al pizarrón. Aleluya. Vamos a entonar una alabanza. Quiero recordar ¿cómo se llama? La letra. Aleluya. Ya estamos aquí en casa. Dios les pague por cubrirnos. En el nombre de Jesucristo. Permítanme tomar un poco de agua. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. En la mañana. ¿La pura letra o los acordes? La letra nada más. Entró una persona llamada José López, creo. Empezó a desporticar allí. Cuando entre una persona así, no se preocupen, hermanos. Solamente bendíganlo. Bendíganlo en el nombre de Jesús. Aleluya. Cantemos preciosa sangre.
inmolado en el Calvario. Él mostró su amor por mí. Todo el peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería mi salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Aleluya, aleluya, amén, amén, amén y amén. Paz de Cristo, hermanos. Necesitamos valorar el valor de la sangre de Jesús. Aleluya. Damos gracias a Dios por la presencia del Señor y por la presencia de todos ustedes, hermanos. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Dios, amén, hermanas, a todas, amén, y a todos, amén. Dios los bendiga a todos también. Y a todas. Aquí estamos, hermanos. El viernes hablamos, hermano, acerca de la importancia de entender los tiempos y el cambio de ley.
Y hablamos precisamente donde hay testamento, en el capítulo 9, versículo 16, dice, es necesario que intervenga la muerte del testador. Permítame tantito, siento mucho calor. Voy a prender el abanico. Porque, hermanos, el testamento, sigo hablando, hermano, con la muerte se confirma. Y entre tanto que el testador vive, hermano, no se puede recibir la herencia. Entonces, es importante entender, hermanos, qué es lo que nosotros hemos recibido, qué es lo que nosotros tenemos. Aleluya. ¿Qué es lo que nosotros somos? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que el testador, cuando Jesucristo muere, eso nos indica a nosotros que Jesucristo es el autor del testamento. Es el autor del testamento. Por tanto, cuando Jesucristo muere, podemos entonces, los que somos herederos, podemos cobrar la herencia. Ahora, ¿cuál es la herencia? La herencia es la vida eterna. Pero la vida eterna no solamente es la vida eterna. La vida conlleva todos los aspectos de la vida. Es decir, cuando tú eras niño, tenías el deleite de tener a papá y a mamá que te daban todo. Cuando tú estás recién bautizado, tienes acceso al trono de la gracia a recoger todo lo que tú necesitas para llegar a una madurez. Porque es tuyo. Es tu herencia. Nadie puede usar tu herencia más que tú. Por eso la Escritura dice, retén lo que tienes. No dejes que ninguno tome tu corona. No necesitas andar mendigando. Tú tienes autoridad. Tú tienes poder. Tú tienes dones. Tú tienes ministerios. ¿Hay alguien en casa? Maya bajata rabá. En el nombre de Jesús. Esa es tu herencia. Tú no puedes vivir ignorando cuáles dones tienes. Tú no puedes vivir ignorando cuál ministerio tienes. Tú no puedes vivir ignorando. Y aunque alguien te diga que tú no puedes porque eres mujer, tú no puedes hacerle caso a esa voz. ¿Por qué? Porque seas varón, seas varona, tienes la herencia. Porque en el reino de Dios no hay varón ni varona. En todos Dios está formando a Cristo. Los pastores no tenemos a Cristo formado en nosotros. Dios lo está formando también en los pastores. Si se dejan y si nosotros también nos dejamos, Dios va a empezar a formar a Cristo en nosotros. Si nosotros morimos a la carne, porque esa es nuestra herencia. Él murió para que nosotros viviéramos en el Espíritu, pero que muriéramos a la carne. Esa es nuestra condición para cobrar la herencia. ¿Cuál es la condición? Una firma. Y esa firma tiene tu nombre. ¿Hay alguien en casa? Y para que tenga nombre, tú necesitas estar bautizado en el nombre de Jesucristo. Si no estás bautizado en el nombre de Jesucristo, estás bautizado nada más. ¿Verdad que no se puede hacer? ¿No? Necesitamos estar bautizados para que se invoque su nombre sobre nosotros. Se invoca su nombre
Pero ahora depende de nosotros que aceptemos la sangre. Porque si aceptamos la sangre, tenemos, hermanos, asegurado el perdón. Tú eres heredera, tú tienes la herencia. La herencia tiene armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque con la muerte el testamento se confirma. Cuando Cristo muere, la herencia es para nosotros, pero la herencia la vamos a recibir nosotros si nosotros también morimos juntamente con Cristo. Ahí es donde no les va a gustar a muchos. Porque todos quieren la herencia, pero sin morir. Por eso los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y con sus deseos. Gálatas 5:24. Hay alguien en casa. Porque cuando yo estoy muerto, entonces Cristo firma por mí. Entienda esto, entendamos esto. Cuando el primer pacto fue instituido, es instituido en la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Mira, hermano, para que el Satanás y sus secuaces hagan un pacto, tienen que derramar sangre. Paz de Cristo. Por eso Dios instituyó el pacto en la sangre de los animales, en un cordero, para sacarlos de la tierra de Egipto, de la esclavitud. Dios sacrificó un cordero. Todos sacrificaron un cordero por familias para poder comer la Pascua y poner la sangre en las ventanas y en las puertas. Para que la muerte no los tocara a ellos. Paz de Cristo. Allí les les anuncia que les va a hacer su pacto en la sangre. Por eso cuando Dios les da la ley, hacen sacrificios allá en el desierto. El versículo 18 nos indica del capítulo 9, porque habiendo desde donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro. Y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Miren, hermano, roció a todo el pueblo. Se imagina cómo se miraban todos rojos. Todos sus vestidos rojos. Y les dijo, los cubrió de sangre. Dile a tu hermano que está a tu lado, los cubrió de sangre en el pacto de Moisés. Los cubrió de sangre.
Y en el pacto de Jesús, ¿qué pasa? Nos da su sangre. No nos cubre por fuera, nos cubre por dentro. Nos da su genética, nos da su ADN. Ahora tenemos naturaleza espiritual. Antes en la ley todos tenían naturaleza carnal. El Espíritu de Dios estaba con ellos, no estaba en ellos como ahora está en nosotros. Estaban rociados por fuera. Y no solamente los roció a todo el pueblo, hermano. Imagínense la cantidad de sacrificios para mojar y para bañar a todo el pueblo con sangre. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Escuche, ¿cuál era el propósito? Y casi todo es purificado según la ley. Con sangre era purificar, prepararse un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo que pusiera sus ojos en el Señor. Por eso dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón de pecados. Y mira lo que dice, todo lo que Moisés hizo en el desierto es sombra y figura de lo que había de venir. Aún la misma ley es sombra y figura de lo que había de venir. Por eso, en el versículo 1 del capítulo 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan, pero Cristo sí nos hace perfectos con una sola ofrenda. Aquellos año tras año y nunca alcanzaban la perfección. Nosotros sí, hermano. No la perfección en el sentido de obrar perfectamente, sino en el sentido de pertenencia a Jesús. ¿Hay alguien en casa? Por eso en el versículo 23 dice así, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Es decir, la figura de las cosas celestiales es el tabernáculo y nosotros mismos. Adán era sombra y figura del segundo Adán que había de venir. ¿Qué hizo Dios? ¿Tú crees que el diablo le saboteó la obra a Dios? No. Dios no puede ser burlado. Dios le jugó el dedo en la lengua bífida a Satanás, creyendo que destruía al verdadero, y solamente el Señor estableció la sombra y la figura en el primer Adán. Por eso es que él no puede detener la vida. El primer Adán es sombra y figura del segundo Adán que había de venir. Porque el que es de la tierra es terrenal, pero el que es del cielo es celestial, así que no te maravilles de lo que te dije. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, os es necesario hacer de agua y del espíritu. Lo que es nacido de la tierra es terrenal, y lo que es nacido del espíritu es espiritual. Por eso el apóstol dijo, es necesario que primero traigamos la imagen del terrenal, pero después traeremos la imagen del celestial. ¡Aleluya! ¡Ay! ¡Aleluya! El diablo no estropeó la obra de Dios. El diablo nunca va a estropear la obra de Dios. El diablo va a trabajar con la gloria del hombre, pero nunca ha podido tocar la gloria de Dios. Jesucristo es la gloria de Dios.
El primer Adán es sombra y figura del segundo Adán que había de venir. El diablo cayó en la trampa. Y desde entonces hay hombres que han preferido a Dios que habitar en la carne. Vemos a Enoc, vemos a Lamec, vemos a Matusalén, vemos a Enos, vemos a Set. La descendencia de los hijos de Dios, por medio de las cuales vino el Cristo. Dios siempre ha tenido un remanente en medio de una generación torcida, en medio de una generación ignorante, que profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega. Así que fue necesario. Por eso es que los hombres también fueron bañados con sangre. Porque fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, todos, dice, fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios. Aleluya. Y aquí la importancia de entender a dónde fue Cristo cuando resucitó. Dice, las cosas celestiales mismas fueron purificadas con mejores sacrificios que la de los animales, la de los toros y de los machos cabríos. Dice el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Amén. No entró donde supuestamente estaba el arca del pacto, para santificar el arca del pacto, porque el arca del pacto, la sombra y la figura se purifica con la sangre de los animales. Pero el santuario que es verdadero se purifica con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es decir, Cristo me presentó delante de Dios. Aquí andamos nosotros presentando a los niños como el antiguo pacto. Cuando Cristo ya nos presentó delante de Dios. ¿Hay alguien en casa? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para rogarle a Dios que nos aceptara. Porque íbamos incrustados en su cuerpo. Somos miembros de su carne y de sus huesos. Pero esos miembros, los miembros de Cristo, son miembros glorificados, llenos de la gloria de Dios. ¿Cómo debemos vivir nosotros aquí en la tierra? Llenos de la gloria de Dios. ¿Hay alguien en casa? Y no para ofrecerse muchas veces. A veces en una de tantas nos aceptaba el Señor y Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, no. Con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados.
Por eso dice, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo en el terrenal, cada año con sangre ajena. Y si así fuera, si no se hubiera quitado la ley, si no se hubiera cumplido la ley, de otra manera dice, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Jesucristo hubiera estado muriendo cada rato por cada pecador que saliera. Dice, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Está hablando no de un pecado, sino de todo el pecado. ¿Verdad que nosotros decimos que las promesas ya las tenemos? Todas las promesas, cuando queremos motivar a la gente para que tenga fe, el Señor ya te sanó, ¿crees? Sí, y estás sano. ¿Y por qué no eres capaz de creer que el Señor ya te perdonó? Porque dice aquí que Él se ofreció por medio del sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Y cómo se borra el pecado? Si creo. Y si confieso mi pecado, se borra el pecado. Y si creo en la promesa que me está haciendo de que me va a sanar, recibo el milagro, ¿qué no? Confieso que el Señor ha hecho un milagro y lo recibo. Confieso que he pecado y que recibo el perdón. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero si Él quitó el pecado, ¿de qué voy a ser enjuiciado yo? Inmolado en el Calvario. No tengo derechos de autor. Él mostró su amor por mí. ¿Hay alguien en casa? En el antiguo pacto, cada año tenían que entrar el sumo sacerdote, no con su sangre propia, sino con sangre ajena. Ellos no querían morir. Ellos querían seguir ostentando el rango de sumo sacerdote. Pero Cristo, para tomar el lugar, para hacernos libres para siempre, Él se ofreció a sí mismo, Él murió, Él se entregó por amor a nosotros. ¿Para qué? Para librarnos de la muerte. Porque está establecido que los hombres mueran una sola vez, o sea, ahí quita todo vestigio que no es reencarnación. Pero ¿cómo sacamos de contexto ese texto para decir a los que pecaron, a los que se les descubrió el pecado, dicen, el Señor te va a llevar a juicio y a usted no? No alcanzamos a entender que está de la manera que está establecido para los hombres. ¿Y nosotros qué somos? ¿Somos extraterrestres? ¿Qué son los pastores? ¿Qué son los obispos? Son hombres.
Y ojalá fueran santos. Son santos porque el Señor los adoptó, pero que vivieran como santos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que, a los que lo esperan, a los que no lo esperan, no. Una sola vez para llevar los pecados de muchos, no de todos, porque no es de todos la fe. Aunque Él pagó por todos, no puede llevárselos de todos, porque no todos le entregamos el pecado que cometemos. Muchos guardamos pecados y ocultamos pecados. Y eso es lo que nos separa de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo? Entregarle mis pecados, confesarle mis pecados. Por eso dice enseguida, hermanos, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Cuáles son los bienes venideros? La gracia y la verdad. La vida eterna. ¿Qué más quieres? Tu herencia se llama gracia, tu herencia se llama verdad y se llama Jesús. Tu herencia se llama amor. Es imposible que si yo estoy en Cristo no ame. Por eso dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que te ordenaba la ley, que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Por más obras que hagas, que tú quieras hacer para agradar a Dios, nunca vas a alcanzar la perfección. ¿Entiendes la ley? La ley te hace obrar. Y en la institución te hacen obrar creyendo que haciendo obras tú vas a ser salvo cuando ya eres salvo. ¿Hay alguien en casa? Versículo 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues, cesarían de ofrecerse, ¿qué? Los sacrificios. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Si esos sacrificios, si esas obras te limpiaran la conciencia, ¿para qué vuelves a hacer obras? ¿Para qué vuelves a traer otro sacrificio? ¿Entiendes? ¿Entiendes el sentido en el que habla la palabra? Porque cada vez que haces sacrificio, se tiene que hacer memoria de los pecados. Qué terrible martirio, hermano. Qué terrible era martirio, era llevar al cordero para ser inmolado. Porque, para ser honesto, tú cada vez que pecabas tenías que llevar un récord. Para que cuando llegabas con el cordero para el sacrificio, tú tenías que decir, fallé aquí, fallé aquí, fallé aquí, fallé aquí, fallé aquí, fallé aquí, durante todo un año.
¿Por qué crees que en el bautismo de Juan, Juan los hacía confesar públicamente sus pecados? ¿Por qué creen que los fariseos no iban al bautismo de Juan? Porque tenían que reconocer que eran pecadores, pero ¿cuándo iban a reconocer que eran pecadores? ¿Cuándo va a reconocer usted que es pecador? ¿Cuándo va a reconocer el obispo públicamente que comete pecado? Digan conmigo, ay Dios. Ay, ay, ay. Ya me llevo más el cansancio, gracias a Dios. Porque en esos sacrificios, hermanos, en el sacrificio del cordero que tenían que preparar para llevarlo cada año, se hace memoria de los pecados, o sea, tenían que recordar los pecados. ¿Te imaginas el cargo de conciencia para matar a ese corderito? Por eso es que nadie cumplía la ley, hermano. Versículo 4, 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados para siempre. ¿Hay alguien en casa? Pero ahora cambia la temática y habla de Jesús. Y dice, cuando Jesús entra, dice, por lo cual, entrando Jesús en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Jesús sabía que él no quería sacrificar, que murieron los animalitos por causa de los pecados de los hombres. No podemos entender la magnitud del pecado de Adán. Hizo que todo se corrompiera, hermano. Cuando Dios creó a los seres vivientes y a los animales, todo era bueno. Pero a partir de entonces hubo animales puros y hubo animales inmundos, dándonos a entender que había dos linajes en el mundo, el linaje de los hijos de Dios y el linaje de Caín. Dándonos a entender ahora nosotros, escuche por amor de Dios porque seguimos en el mundo, que en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Dile a tu hermano y te hablan. Pregúntale, ¿y tú de cuál eres? ¿De los que están aquí para espiar o para creer lo que se está hablando? ¿Hay alguien en casa? Paz de Cristo. Si me quedo dormido aquí, no se asusten. Amén. Me he quedado dormido manejando y Dios me ha guardado. Así que me quedo dormido predicando, lo más seguro es que voy a descansar en el Señor. Cuando Jesús entra en el mundo, versículo 5, fíjense bien lo primero que dice Jesús. Sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que morir los animales por causa del pecado del hombre?
porque aún la tierra fue maldita por su causa. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dijo Jesús, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Just a moment, please. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros, cuando Dios nos introdujo en el mundo, escribió un rollo, un libro en un rollo. Váyase por favor al Salmo 139. Versículo 13 al 16. Salmos de David para destacar la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Dame gracia, Padre Santo. Dice, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables son tus obras. Y formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Qué es lo que sabe su alma? ¿Qué es lo que sabe tu alma que no te has dado cuenta que tu alma lo sabe? ¿Qué es lo que sabe tu alma que no te has dado cuenta que tu alma lo sabe? Y que es formidable y que es maravilloso. Hoy me presentaron a un licenciado y él muy propio, muy recto en su papel. Entonces, todos somos cartas, les digo. Platicamos un poco, le digo, todos somos cartas. Pero lo más importante es saber leer nuestra carta. Cuando yo sé leer lo que está aquí en mi carta, sé obrar en justicia. Mientras no sepa leer mi carta, mientras no sepa lo que tengo, cualquiera me puede mover para todos los lados y hacer conmigo lo que quiera. Somos cartas escritas, abiertas y leídas delante de todos los hombres. La gente se puede darse cuenta qué es lo que tenemos adentro y qué es lo que no tenemos adentro, y nosotros decimos que lo tenemos. Una vez, evangelizando una bruja, fuimos por ella para llevarla al templo y me dijo, yo no voy con ustedes a su templo. ¿Por qué? Le digo, somos tan malos que puedo ir con cualquier pastor, dice, puedo ir a todos los templos, pero con usted no voy. Digo, ¿por qué? ¿Que somos tan perversos o qué? Le digo, no, me dijo, no se burle de mí. Y entonces, ¿por qué? Le digo, explíqueme. Y dice la mujer, porque a usted Dios le habla. ¿Hay alguien en casa? ¿Qué hay en ti que no te has dado cuenta? Versículo 13, voy de nuevo. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre.
Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. ¿Obra de quién eres tú? ¿No dice el Salmo, pueblo tuyo somos, ovejas de tus manos? ¿No nos hicimos nosotros a nosotros mismos? ¿Acaso no somos obra de Dios? ¿No dicen por ahí los sabios que el hombre es la máxima de la creación? No, hermano, el hombre no es la máxima de la creación. Cristo Jesús es lo máximo de la creación. Por eso, la vida es maravillosa. ¡Uh! ¡Aleluya! El hombre no es lo máximo de la creación. Por eso es que todo el mundo se cree Dios ahora. Cuando lo máximo de la creación es Jesús y Él dijo, yo soy el Hijo del Hombre. Cuando entendemos eso podemos decir, la vida es maravillosa. ¡Aleluya! ¿Por qué? Dice el versículo 14, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Yo tengo vida y estar vivo es maravilloso. ¿Por qué? Porque la vida está en mí y Cristo es la vida y estar en Cristo es maravilloso. ¡Aleluya! Versículo 13 de nuevo, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Te alabo porque me has hecho maravilloso, porque tú estás conmigo. Soy formidable. ¿Qué? Para que te digan que tú eres mujer y que no puedes hacer nada. ¿A qué reducen la grandeza de Dios? Tú tienes el Espíritu Santo. Y que te digan que no puedes profetizar y tú les hagas caso. No les estoy lavando el coco, les estoy diciendo lo que está escrito. Dese cuenta y valórese lo que usted es, para que nadie le ningunee. Que porque yo soy el pastor basura, el pastor es Cristo. Y yo sé que le pegué en la cara a muchos con esta palabra. Va de nuevo. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien, la certeza de lo que eres. Eres creación de Dios. Primero Dios nos creó en la carne, pero después nos adoptó y nos puso su espíritu. Ahora somos hijos de Dios porque tenemos el espíritu de Dios, porque Cristo Jesús está en nosotros y el que tiene al Hijo tiene la vida. Fíjese bien, David decía, y mi alma lo sabe muy bien. Tú tienes que saber lo que eres. Te tiene que constar. Tú eres obra de Dios. ¿Qué dice Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso cuando Cristo entra en el mundo, lo primero que dice, Él sabía lo que quería su papá, lo que quería el Padre, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste,
mas me preparaste cuerpo. ¿Qué está haciendo Dios en el vientre de nuestra madre? ¿Dónde preparó el cuerpo de Jesús? En el vientre de María. Un grito de júbilo. Por eso es tan importante que tengas conciencia, que tengas conocimiento de las cosas para que nadie te ningunee, para que nadie te esclavice, para que nadie te cautive, para que seas libre. Jesús sabía a lo que venía. Me preparaste cuerpo. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Me preparaste cuerpo. ¿No vemos a Jesús trayendo los diezmos? Hoy otra vez vas con los diezmos, hermano. Ok, olvídense. Porque tú formaste mis entrañas, va de nuevo. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. Y dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y luego dice, mi embrión vieron tus ojos. Es decir, Dios estaba cuidando de que ese embrión, de que ese espermatozoide llegara a ese óvulo. ¿A cuál? El que él quiso, no el que yo quise. ¿Por qué no naciste en China? ¿O por qué no fuiste güerito, pelo chino, ojos azules como yo? ¿Hay alguien en casa? Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Se puede interpretar de las dos maneras. Dios viendo al embrión y el embrión viendo a Dios. Tu alma sabe quién te formó. Cuando eras un embrión estabas viendo a tu Creador. Y Dios quiere que cuando crezcas y te desarrolles sigas viendo a tu Creador. Y te sigas maravillando del Creador, de lo que Él hace, todo lo que ha hecho. Para mí han pasado 66 años y sigo mirando a mi Creador, aleluya. Hubo un tiempo que me perdí porque el pecado me desvió, pero Dios me volvió a dar ojos para verlo, y me volvió a dar oídos para oírlo, y me volvió a dar espíritu para sentir su espíritu, y me volvió a rejuvenecer y a darme un alma nueva. Y me tiene preparado un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Porque esta carne y esta sangre no heredan. Paz de Cristo. Y usted titubeando entre dos caminos dentro de una institución que usted no puede, que usted no sabe. ¿Y cuándo le van a enseñar a conocer a Dios? Cuando ellos conozcan a Dios, le van a enseñar a conocer a Dios a usted. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Pero aquí viene lo más importante, hermanos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.
Dios escribió un libro, nosotros somos ese libro. Dios escribió todo lo que iba a ser de nuestras vidas. Dios escribió en ese libro en qué edad nos íbamos a convertir. Dios escribió en ese libro en qué momento íbamos a recibir el Espíritu Santo. Dios escribió en ese libro todas las obras que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Yo no sabía que iba a estar en Tijuana ahora. Apenas hasta el sábado me di cuenta. Y ya fui. Y fuimos a ministrar a 3 personas. A darles palabra. Aleluya. ¡Woo! 16. Mi embrión vieron tus ojos. Entonces, ¿qué estaba viendo? El embrión, ¿qué estaba viendo? Estaba viendo que Dios estaba escribiendo un libro. Donde estaban escritas todas las obras, todas las cosas, todos los procesos que Lucy Cantúa iba a pasar, que Almanelli Herrera iba a pasar, que Alonso Gutiérrez, que Marta Schatzmiller iba a pasar, que Guadalupe Rodríguez iba a pasar. Porque todo está preparado desde antes de la fundación del mundo. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Qué estás esperando para tomar tu herencia? En tu libro estaba escrito que un día la Caña Cascada iba a estar hablando, Lucy, tienes una herencia, tienes que cobrarla antes de que se te pase más tiempo. Marta, tienes una herencia, eres heredera. María del Carmen, tienes una herencia, María del Carmen. Toma esa herencia antes de que pase más tiempo, porque el tiempo se acabó. Basta ya para hacer lo que los hombres han querido. Ahora es el tiempo de hacer lo que Dios quiere que hagamos antes de que venga el fin de todas las cosas. Necesitas tomar. Necesitas ser atrevido, necesitas ser osado, necesitas pelear la buena batalla de la fe. Nadie va a pelear por ti, nadie va a hacer las obras que Dios ha determinado que tú tienes que hacer. Nadie va a hacer nada por ti. El Señor ya hizo todo, todo está preparado. Este es el tiempo. Ya no hay más tiempo. Ya no habrá más tiempo. Cada día que pase, tenemos que atrevernos a salir. Tenemos que atrevernos a llevar palabra. Tenemos que atrevernos a profetizar, porque para eso nos pusieron la herencia. La herencia se llama Espíritu Santo, no para estar rogándole a la gente, ándele, bautícese, le va a ir muy bien. Digan conmigo, sí, Chuy. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro, en el libro que Dios estaba escribiendo, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Lucy, tenemos que caminar en Cristo. Cristo es el que camina por las aguas. Cristo es el que camina por el viento. Cristo es el que atraviesa montañas. Cristo es el que atraviesa puertas. Cristo es el que atraviesa paredes. Tenemos que caminar en Cristo. Tenemos que ubicarnos en nuestra realidad. Estamos en Cristo. Vivimos en Cristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Déjense de frases de predicadores. Ubíquense en la palabra. La palabra es la que nos va a dar vida. La palabra es el Espíritu. La palabra es la que nos va a trasladar a otras partes, y vamos a estar predicando allá, y vamos a estar sentados aquí, y vamos a ir a ministrar allá, y vamos a estar aquí. ¿Por qué? Porque Dios nos preparó cuerpo.
Por eso Jesús dijo, entrando en el mundo, dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Estamos dispuestos a entregar nuestro cuerpo? ¿Dónde está nuestra vida? ¿No está aquí adentro? ¿Estamos dispuestos a entregar nuestra vida desde pequeños? ¿Cuántos mártires murieron con sus niños? Y miraron cómo mataron a sus niños delante de ellos y ellos seguían firmes. ¿Por qué? Porque venían preparados para enfrentar la muerte y usted y yo no estamos preparados. No hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Escucha, seguimos en el 10, Hebreos, capítulo 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Por qué? Porque era como las farmacéuticas ahora, hermano. Las farmacéuticas, los medicamentos no te van a sanar, te van a dar un calmante para que se empeore la cosa, para poder hacer negocio contigo. ¿Hay alguien en casa? Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, ¿por qué? Porque ya había visto el rollo, porque ya había dicho, me preparaste cuerpo, mi cuerpo está preparado para ser tuyo, Padre. Por eso el Padre habitó en él, la plenitud de la deidad estaba en él desde que era un pequeño. Versículo 7. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Por qué no cambias tu oración? ¿Por qué no le dices, Padre, si tú escribiste un rollo acerca de mí, vengo, Señor, a hacer tu voluntad, como está escrito en el rollo de mi vida, el que tú escribiste para mí? No somos fruto de la casualidad. Dios ha trazado nuestra vida. Pero Dios espera que anhelemos parecernos a Él. Es para llegar a parecernos a Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de un varón perfecto, de la plenitud de Cristo. Hace muchos años, esta es mi oración. He aquí vengo, Señor, como está escrito en el rollo de mí, para hacer tu voluntad. Estos fueron de los primeros versículos que el Señor sacó de la Escritura y me los plantó en el aire, de los primeros que escribí. Y vino un hermano de Tijuana y me dijo, mira, el Señor me dio una palabra para ti. Y para que me creas, me dijo el Señor, dile, ¿acaso tú no le dices al Señor, Señor, como está escrito en el rollo del libro de mi vida, he aquí vengo para hacer tu voluntad? Me dijo el Señor que te preguntara, ¿tú no oras así? Y yo me quedé sin palabras. Porque no le creí. Porque ese hermano había tenido una vida terrible atrás. Pero Dios lo restauró y le dio una oportunidad y lo levantó como profeta. Y el Señor me manda profetas aquí a la casa.
profetas de Tijuana, profetas de Mexicali, profetas del centro de la República, profetas de Sonora, y los trae aquí a mi casa. ¿Por qué? Para que se cumple el dicho, Dios los hace y solitos se juntan. ¡Aleluya! ¿Hay alguien en casa? Aleluya, hasta un teólogo me trajo, un doctor en divinidad me lo trajo, aquí lo tuve. Fue un placer atenderlo. Por eso dijo el Señor, hagan esa casa porque mucha gente va a venir a esta casa. Hemos tenido temporadas de casa llena. Y sé que muchos van a venir porque Dios los va a traer aquí. Me decía el teólogo, el doctor en divinidad, Lupe, con tu ministerio puedes armar una iglesia. Sí, le digo, pero ya no hay tiempo para instituciones, ya no hay tiempo para armar iglesias. El Señor me dice otra cosa. Prepárate, me dice. ¿Que me prepare? ¿En qué me preparo? ¿Qué me voy a preparar? Quiero prepararme más conociendo más a Cristo, metiéndome en la palabra. Y nosotros tenemos que cambiar nuestra oración. He aquí vengo, en versículo 7, 17 de Hebreos. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, quítalo primero. Jesús estaba diciendo eso, quítalo primero, que es la ley. Y eso le dice, sí, la vas a cumplir para poder quitarla. Tú vas a ser maldito porque tú lo vas a cumplir. Y para poder cumplirla tienes que ser colgado en un madero. Cuando tú haces la voluntad de Dios, entonces tú quitas la maldición de mucho. Dios te capacite para quitar la maldición de muchos, para que muchos sean libres y conozcan a Jesús. Y no es para uno solo, es para todos los que creen. Seas mujer, seas varón. Diciendo, quita primero. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Cuál es lo último? Su voluntad. No hay más, hermano. No es la voluntad de los hombres. No es la voluntad del pastor. Es la voluntad de Cristo. ¿Cómo voy a ser uno con el pastor? Si yo estoy sometido a Cristo y el pastor no está sometido a Cristo, nunca voy a ser uno con el pastor. El pastor necesita someterse a Cristo para que todos los demás se sometan a Cristo. Ay, Padre Santo, ya me fui de paso, hermanos, perdónenme. Allá va. Aquí voy a parar, en el versículo 9. Diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último.
Y en esa voluntad somos santificados. Cuando yo hago su voluntad, la santidad me arropa, me viste. No tengo que hacer obras. No tengo que vestirme de falda larga, de cabello largo. Y como no tengo dinero para arreglarme el cabello como los que tienen dinero, tengo que andar siempre con mi trenza. Y como no tengo para muchas baldas, siempre ando con las mismas. Quita lo primero para establecer esto último. Lo último es su voluntad. Es la santidad y sin santidad nadie verá a Dios. La santidad no es el exterior. Aquí paro. El Señor Jesucristo te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor Jesucristo alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén, amén y amén. Les amamos en Cristo Jesús. Feliz inicio de semana. Los bendecimos, hermano. Seguimos adelante en el nombre de Jesús. Oremos por el campamento en Culiacán. Aleluya.